Hotel in position. Charlie Hotel, taxi out runway 27. Climate maintain at 6,000 feet. Hola chicos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Trotamundos. Hoy es 23 de octubre del año 2017. Ya estamos acabando este mes de octubre que ha tenido muchas competencias tanto a nivel nacional como internacional. Y el día de hoy vamos a tocar unos temas que creo que son bastante interesantes. Habida cuenta que hay muchos de nosotros que nos apasiona el deporte y que siempre tememos en algún momento estar lesionados, siempre tenemos la preocupación de en algún momento tener una complicación física y que nos detenga en la práctica de nuestro deporte, sea cual fuere. Entonces vamos a tocar un poco el tema de las lesiones a un nivel un poco más a grosso modo, ya que definitivamente los que pueden opinar con mayor tecnicismo al respecto vendrían a ser pues unos médicos en traumatología o en todo caso los fisioterapeutas, pero quizás vamos a analizarlo de otro punto de vista nosotros, en el sentido de que quiénes están más propensos a lesionarse y en todo caso por qué muchas veces, a pesar de los cuidados que uno tiene, igual las lesiones vienen, por qué a pesar de que seguimos un plan de entrenamiento igual las lesiones están llegando. Entonces vamos a analizar un poco ese tema. Luego vamos a hablar otra noticia que es súper importante dentro del ámbito del fondismo internacional, que viene a ser el nuevo récord mundial que se ha establecido en los 21 kilómetros en Valencia, en España, en la rama femenina. Y vamos a conversar un poco también de lo que sucedió en Venecia en el maratón, una nota bastante curiosa. Y para finalizar vamos a hablar sobre el próximo Grand Major Marathon que se viene en el mes de en el mes de noviembre. Ya se viene el último de los Major Marathon del año, el Maratón de Nueva York, que viene a ser uno de los maratones quizás más populares, más concurridos y más importantes del calendario internacional, por la magnitud, por lo que representa Nueva York y por la cantidad de atletas que siempre sueñan con correr en la Gran Manzana, por correr en el Central Park y pasar por los 5 distritos más importantes que tiene Nueva York, acabando en la isla de Manhattan. Bien chicos, entonces vamos a primero saludar a todas las personas que se están conectando a la radio, a todas las personas que están conectándose a la transmisión aquí gracias a radiorunning.pe. Ya saben que pueden seguirnos a través de la red social de Facebook, buscan el programa y ya nos conectamos para poder empezar a debatir, a empezar a conversar y empezar a, si ustedes así lo desean, pues a opinar sobre algún punto que les parezca muy importante. Hola Teresa, saludos, muy buenas tardes, gracias Teresa por tu sintonía. Y el día de hoy vamos a conversar y vamos a iniciar con el tema de las lesiones. Bien chicos, en el tema de las lesiones definitivamente el campo es muy amplio, el campo es bastante extenso. Y si fuera tan sencillo y si fuera tan fácil poder solucionar estos problemas físicos, para un médico y para un fisioterapeuta, pues la cuestión sería sumamente sencillo la resolución de estos problemas. Existiría un protocolo para saber siempre cuánto tiempo va a demorar una lesión en recuperarse. Existiría un protocolo para saber exactamente cuál es el tema a tratar de modo físico, cuál vendría a ser la terapia, etcétera. Y esto obviamente no sucede así. Hay situaciones en el cuerpo humano en el que definitivamente, por más cuidado que muchas veces nosotros tengamos, las condiciones físicas no son las óptimas y vienen las lesiones. Ahora, lo que siempre se recomienda para evitar un tema de lesiones es el tema, por ejemplo, de llevar un plan de entrenamiento de forma estructurada y de forma escalonada. Hay personas que tienen ya práctica deportiva por muchos años y que la práctica del deporte les resulta algo muy familiar. El esfuerzo físico que desarrollan también va mucho más allá del promedio de los amateurs que regularmente conocemos en la sociedad. Y existe la tendencia de que estos atletas, aparte de tener una práctica mucho más constante en el deporte, también sus entrenamientos son mucho más exigentes. Pero también está la otra parte, el otro grupo humano, que vienen a ser las personas que en algún momento de su vida deciden cambiar de costumbres, en todo caso de pasar una vida sedentaria a realizar algo de deporte. Y estas personas, por lo regular, siempre están un poco más propensas a lesionarse
por dos factores. Uno puede ser el tema de la condición física en la que se encuentran al momento de practicar el deporte. Muchos de ellos el problema que tienen es el sobrepeso, y el sobrepeso viene a ser un gran problema para el cuerpo en determinadas circunstancias, como por ejemplo vienen a ser las articulaciones. Estamos hablando de los tobillos, las rodillas, la zona de la espalda baja, problemas incluso hasta de columna si el sobrepeso ya es bastante exagerado en una persona. Y esto lo que puede conllevar es a que cuando una persona se empieza a interesar en algún deporte e inicia su práctica en este deporte, los primeros días o de repente las primeras semanas tiene la complicación física de sentir alguna molestia, algún dolor, y puede ser como consecuencia sobrepeso. Ahora bien, otro tema que es súper importante es que hay personas que no llegan con sobrepeso, que quizás están dentro de los márgenes o en todo caso se encuentran un peso ideal para una persona que no practica deporte, pero sin embargo también son propensas a lesionarse por algunas razones, entre las cuales se encuentran la falta de la fortaleza física a nivel muscular. Todo deporte, todo ejercicio físico depende de algún tipo de esfuerzo que conlleva el cuerpo humano en determinadas zonas. En este caso, por ejemplo, los que son corredores tienen mayor incidencia de desarrollo físico en lo que corresponde al tronco inferior, piernas, todo el tronco inferior, sumado al tema de los abdominales, pero sin embargo también se trabaja la zona del tronco superior por una mejor postura, etc. Los nadadores tienen otro tipo de esfuerzo físico que también deben desarrollar, al igual que por ejemplo los ciclistas, los gimnastas, etc. Entonces cada una de estas personas tiene una particularidad al momento de ejercer su actividad deportiva, y no todos desarrollan el mismo entrenamiento, no todos tienen el mismo plan y no todos tienen la misma estructura de desarrollo físico. Hay unos que necesitan ser mucho más fuertes en determinadas zonas del cuerpo, otros que necesitan ser mucho más elásticos, etc. Entonces las personas que o bien tienen un sobrepeso o que de repente se encuentran de su peso ideal de acuerdo a su edad, para una persona que nunca ha hecho deporte, el problema es que cuando empieza la práctica empiezan a tener dolores en los tobillos, en las rodillas, o de repente alguna molestia física que antes no habían presentado cuando realizaban sus actividades a diario sin ningún inconveniente. Y el tema es que puede ser por no solamente factores de peso, sino que también podemos ir incluso mucho más allá. Existen problemas que pueden ser ya aparentemente congénitos, que hemos tenido desde que hemos nacido, pero que nunca nos hemos dado cuenta porque nunca hemos sometido nuestro cuerpo a un proceso físico de esfuerzo, y que por lo tanto recién descubrimos estas molestias cuando vamos a un médico y de pronto nos dice: tú no puedes correr porque tienes una desviación en la columna, no puedes correr porque tienes este tipo de pisada, no puedes nadar porque tienes tal situación en el movimiento rotatorio de los hombros, no puedes pedalear porque la incidencia de impacto que desarrollas en la rodilla no es mala porque no tienes una buena formación muscular a nivel de los cuádriceps, etcétera, etcétera. Entonces nos damos cuenta que no necesariamente hemos llegado sanos a la práctica deportiva, sino que estamos arrastrando problemas propios de la formación de nuestro cuerpo, que hace que nuestro desarrollo físico no sea el óptimo ni tampoco sea el ideal. Y cuando esto sucede, obviamente, todas las personas encienden las alarmas, se preocupan y lo primero que dicen es: no puedo practicar deporte, o encuentran como primera excusa justamente eso, ¿no? Tengo un dolor y ya no puedo entrenar, o etcétera, etcétera. Y esto creo que sí hay una gran diferencia con las personas que practican deporte por muchos más años, y me refiero al tema de la asimilación y el reconocimiento del dolor dentro del cuerpo humano. Para ponerles un ejemplo, los atletas que realizan los famosos ultramaratones, estamos hablando de atletas que tienen la capacidad de poder correr al menos en un día por lo menos 70 kilómetros a más. Y esta capacidad física que tienen no es porque sean tampoco pues extraterrestres o que consuman alimentos que les dé un poder sobrenatural para ejercer este tipo de práctica deportiva. Si existe ahora, existirá mañana, y han existido antes este tipo de atletas, es justamente por el tipo de preparación que tienen y porque también han desarrollado fortaleza física para ejercer este tipo de deportes. Lo mismo vendría a ser con las personas que se inician, por ejemplo, en la práctica del running y de pronto descubren que existe otro deporte que se llama el triatlón, y descubren que no solamente corren, sino que también hacen natación y hacen ciclismo. Pero no solamente descubren eso, sino que existe otra rama de atletas, como por ejemplo los Ironman, que tienen un esfuerzo físico mucho más fuerte, que tienen un esfuerzo físico mucho más exigente, tanto en esfuerzo físico como en tiempo,
y que para cualquier persona diría esa es una situación extrema que nadie podría hacerla. Pero al final muchos lo realizan, muchos pueden hacer este tipo de ejercicios físicos simplemente por la preparación y no necesariamente porque tienen poderes sobrenaturales, como hemos mencionado. Antes de seguir, quiero saludar a todos los chicos que se están conectando nuevamente. Bueno, gracias Teresa nuevamente por tus saludos. Saludos a todos los chicos que están acá conectándose, a los chicos de File Running también que están acá sintonizando el programa. Gracias chicos. Gustavo Durán, saludos, gracias Gustavo. Carlos Arabia, saludos amigos runners, en especial a la familia UFIS. Gracias Carlos, saludos para todos los chicos de la familia UFIS. Carlos Enrique Bonilla Bello, Oliver manda saludos a los Forros Runners. Un saludo para toda esa gente de los Forros Runners. Luego también otro saludo para Alejandro Orihuela Romero, saludos Runners, interesante el tema. Y bueno, vamos a seguir conversando al respecto. Tenemos también acá presente a Manuel Palomares que nos dice saludo gente. Gracias chicos. Bien, entonces les decía, y se pone muchas veces el tema, el debate de que si tienes un plan correcto de entrenamiento, si tienes una buena alimentación, si usas las zapatillas correctas, si te entrenas de forma adecuada, nunca te vas a lesionar. Es muy probable que no ocurra. Pero la pregunta que yo les haría, o que siempre me formulo a las personas que creen de que existe una forma pues sagrada y que es ley, que bajo estos cánones uno nunca se va a lesionar, es ¿cómo entonces es posible que existen atletas de clase mundial, atletas elite, que sí, a pesar de tener asesoría de nutricionistas, fisioterapeutas, a pesar de tener entrenadores certificados, a pesar de que tienen entrenadores que están especializados en la rama deportiva, a pesar que cuentan con el apoyo logístico, sponsor, etcétera, a pesar de todo eso, terminan lesionándose? Y ejemplos hay muchos y quizás de los más importantes que les puedo mencionar a continuación. Quizás uno de los casos más conocidos en el caso del atletismo viene a ser Usain Bolt. Usain Bolt durante muchísimos años fue el rey de la pista atlética en los 100 y 200 metros y sin embargo en los últimos Juegos Olímpicos tuvo una lesión que lo marginó de participar de forma correcta en los 100 metros planos. Bueno, no le fue bien en los 100 metros planos y finalmente la lesión pues recrudeció, en todo caso tuvo su pico más alto en los combinados, en las postas, en el equipo de Jamaica, y bueno, lamentablemente pues Usain Bolt tuvo que retirarse y Jamaica se quedó sin ninguna presea en el podio en los Juegos Olímpicos. La pregunta sería, ¿por qué Usain Bolt, si tiene todo este aparato detrás de él, por qué se lesiona? Simple, porque es un ser humano, porque por más fuerte que sea, en un momento podría lesionarse. Otro atleta que es súper conocido para el mundo de los triatlonistas vendría a ser, por ejemplo, Jan Frodeno, el que era campeón mundial del Ironman, las series mundiales de la marca mundial Ironman, que fue campeón mundial el año pasado y el anteaño pasado, que sin embargo este año, siendo uno de los favoritos para ganar el primer lugar, bajando la bicicleta apenas empezó a correr unos cuantos kilómetros en el sector del running y empezó a manifestar mucha molestia y dolor en la zona de la espalda, lo que le impidió colocarse en la vanguardia en la competencia y terminar pues el maratón en aproximadamente 4 horas. Finalmente cruzó la meta, pero también la pregunta sería, se supone que es un atleta que está preparado, se supone que es un atleta que lleva un plan de entrenamiento programado, destinado para su competencia, que ha venido haciendo una carga alta de intensidad de ejercicio y justamente tiene un proceso de descarga para llegar de forma correcta a un mundial, y sin embargo ocurre esto. Acá en Perú tampoco estamos exentos de tener grandes ejemplos. Por ejemplo, podemos mencionar a Inés Melchor, una gran atleta nacional, que lamentablemente en algunas competencias, a pesar de la óptima preparación, a pesar de lo muy buena corredora que es, se tuvo que retirar por lesiones en los Juegos Panamericanos en Toronto y luego también en los Juegos Olímpicos pues no le fue nada bien. Y a pesar de que Inés Melchor no es ninguna atleta que ha iniciado la práctica el día de ayer, tiene una muy buena preparación, tiene un entrenador personal, etcétera, y a pesar de eso pues ha sufrido lesiones. Y otros casos así súper importantes a nivel mundial, tenemos a Novak Djokovic en el tenis que ha tenido que operarse, Juan Martín de Potro, Rafael Nadal, etcétera, etcétera. Entonces, en el fútbol ni qué decir, hay muchísimos atletas que a pesar de que tienen todo un aparato importante a nivel médico, a nivel de fisioterapia y a nivel de nutrición, lamentablemente pues siempre tienden a lesionarse. Y la respuesta también puede ser muy, muy variada y múltiple. Así que todos estos temas vamos a desmembrarlos un poquito en la siguiente parte del programa, así que gracias a todos los chicos que están conectándose, que están mandando saludos. No se desconecten porque volvemos en breves segundos y vamos a estar atentos a sus comentarios y a sus opiniones aquí en Trotamundos. Ya volvemos.
Hotel in position. Charlie Hotel, taxi out, runway 27. Climb and maintain at 6,000 feet. Bien chicos, bienvenidos nuevamente al programa. Estamos conversando sobre las lesiones en los corredores, en los atletas, en realidad cualquier persona que hace la práctica deportiva. Y hablamos de los profesionales y la capacidad que también tienen de tener un aparato profesional detrás de ellos, pero que sin embargo lamentablemente también pueden caer en lesiones. Entonces, bajo esa misma lógica, bajo ese mismo principio, si eso trasladamos a una persona que es un amateur, que no tiene todo este aparato detrás del atleta como atleta, lo más lógico y lo más normal es que sería también que seamos más propensos a lesionarnos. Pero en este mundo de los amateurs también tenemos unas cuestiones bastante interesantes, ¿no? Porque hay chicos que sí tienen una mayor, digamos, ventaja quizás física respecto a otros, al no lesionarse, al estar constantemente en práctica deportiva de alta intensidad, y sin embargo pues casi no presentan ni molestia física ni tampoco lesiones de consideración. Y sin embargo hay otras personas que apenas participan en unas cuantas competencias y ya tienen problemas que incluso los privan de seguir con la práctica deportiva, no solamente por días, sino por semanas o hasta incluso meses. Y el tema, como les digo, es muy amplio, muy variado, porque no solamente es un tema físico muchas veces, sino también el gran problema, creo yo, y desde mi opinión yo creo que es quizás una de las formas más sencillas de evitar el tema de las lesiones, es que las personas antes de que hagan actividad deportiva deberían pasar por un examen físico total, deberían incluso pasar por un examen de esfuerzo físico para saber si no tienen un problema a nivel cardíaco. Y todo esto obviamente pues conlleva un gasto adicional a lo que las personas regularmente pueden hacer en su día a día o que destinan en su balanza de gastos mensuales para someterse a este tipo de exámenes. Entonces lo que hacen es obviar, simplemente digo, bueno, simplemente me pongo las zapatillas, me pongo a practicar el deporte y ya está. Pero quizás si hicieran estos exámenes previos podríamos estar previniendo lesiones que se dan justamente porque estamos haciendo una práctica deportiva, llevando un esfuerzo físico a nuestro cuerpo cuando no está acostumbrado o quizás no está preparado o porque quizás simplemente no estamos en condiciones de realizarlo. Una de las cosas que siempre se dice en los atletas es tienes que realizar fortalecimiento físico, tienes que realizar un poco más de, depende de qué deporte realices, si es en el running o es en la bicicleta, siempre te dicen tienes que hacer un poco más de fortalecimiento físico en la zona que te indican, puede ser cuádriceps, gemelos, etcétera. Pero siempre es una constante esto de fortalecimiento físico, no es novedad, no es algo raro que ocurra esto, porque justamente mientras nuestro cuerpo tiene mucho más fortaleza física, somos menos propensos a lesionarnos. Pero como les he dicho hace un momento, ¿no? Puedes estar muy bien preparado físicamente, pero el día de la competencia, lamentablemente, como el cuerpo no es una máquina, puede sufrir algún tipo de molestia física, tanto por factores externos, calor, demasiado frío, etcétera, o factores internos que hacen de que lamentablemente pues, el atleta no concluya la competencia como lo esperaba. Tengo un mensaje de Liz Quispe Cárdenas que dice: hola Oliver, ¿cuándo podría ser un plan de entrenamiento para alguien que tuvo condromalacia rotular con rodillas? Actualmente tuve que parar, pero por eso ahora uso la bicicleta. Bueno, la condromalacia, para quienes no lo sepan, la condromalacia viene a ser un tema bastante delicado, pero también es bastante común en las personas. Y es cuando los huesos que componen, en este caso, la articulación de la rodilla, empiezan a tener choque entre sí, y ese choque evidentemente va a provocar un dolor. No existe quizás el tejido blando que debería aparecer en la zona de la rodilla, como por ejemplo puede ser los meniscos, en todo caso ciertas zonas blandas que justamente actúan como tipo un colchón en las rodillas para evitar la condromalacia. Ahora, hay personas que presentan condromalacia por desgaste de la rodilla de forma congénita, por algún tipo de enfermedad. Entonces lo que tenía que ir a un médico a fijarse primero cómo están las rodillas, porque así tengas una condromalacia, vamos a llamarlo de tipo leve, pero es algo ya congénito, es algo que tú ya tienes desarrollado de forma interna y no te habías percatado hasta que empezaste a hacer la práctica deportiva, pues el médico tiene que determinar si es que puedes realizar esa actividad deportiva o no. Y regularmente lo que hacen los médicos es justamente pasar las actividades físicas de alto impacto
justamente derivarlas a deportes de menor impacto, como por ejemplo la bicicleta, o de repente otros recomiendan la natación. Pero si presentamos molestias en la rodilla, lo primero que tenemos que hacer es tratar de hacer un examen de tipo visual. Esto significa que saquemos una placa de rayos X, que saquemos una resonancia magnética o una ecografía, dependiendo qué es lo que pueda dar como orden el médico. Y ya con pruebas gráficas, con pruebas que podemos observar y delimitar, se puede decir realmente qué tipo de lesión es. El problema es que muchos de nosotros, los atletas, jugamos a ser médicos, jugamos a ser... automáticamente nos diagnosticamos y empezamos a hacer cosas como, por ejemplo, tuve una lesión y me he desgarrado, pero no tenemos ni la más mínima idea de lo que es un desgarro. No tenemos la más mínima idea de cómo realmente se puede detectar un desgarro. Y para detectar un desgarro lo que obviamente hay que hacer es un examen que sea de tipo visual, con una ecografía o de repente una resonancia magnética, dependiendo qué tipo de tejido es el que quiera observar. Y el médico es el que va a decir si efectivamente existe o no ese tipo de lesiones. Hay personas que lo único que tienen es una carga muscular, pero sin embargo empiezan a decir que tienen desgarros cuando en realidad no lo es. Entonces, partiendo de ese punto de vista, tenemos un gran problema que es el autodenominar lesiones cuando ni siquiera sabemos exactamente qué se trata. Ahora, estimada Liz, si tienes un problema de condromalesa, evidentemente el médico es el que te tiene que indicar si es que tu físico, en este caso las articulaciones, están preparadas para realizar de forma continua un deporte como vendría a ser el running, o de repente te va a decir lo preferible sería que cambies de opción de deporte y no te enfoques en el running, sino de repente hacer otra práctica deportiva, porque así hagas bicicleta un año, 6 meses, qué sé yo, vuelves a correr y tienes este problema, lo único que va a pasar es que el dolor va a volver porque lamentablemente tus articulaciones no están del todo, digamos, preparadas para ese tipo de actividad deportiva. Lo que no significa que no dejes de hacer deporte, no puedes hacer otro tipo de deportes que no generen impacto, pero ya correr obviamente sería mucho más dañino para tus rodillas y el dolor tampoco se va a ir. Otro saludo para Doris Guamán Carnero, dice: la lesión también trae consigo la depresión y por ende el abandono o alejamiento del deporte. Totalmente de acuerdo contigo, Doris. Uno de los problemas que sufrimos los deportistas, y eso sí, no hay ningún tipo de distinción, ya sean los deportistas amateurs o los deportistas elite, es que la lesión viene a ser el peor enemigo de un atleta, más allá de la comida de pésima calidad o de repente el círculo de amigos que de repente no nos entienden, qué sé yo. La lesión viene a ser uno de los peores enemigos que tiene el atleta, pero me atrevería a decir que las lesiones también vienen a ser parte importante del desarrollo de un atleta a nivel de madurez como atleta, porque te pueden enseñar muchas cosas, te pueden enseñar de ciertos errores, qué cosas no cometer a futuro, te pueden enseñar a saber reconocer qué falencias tiene tu cuerpo, y una lesión también muchas veces lo que te ayuda o te permite es tratar de enfocarte justamente en qué cosas está faltando el desarrollo físico en el cuerpo, ¿no? Lo que le dije hace un momento, muchos dicen hay que tratar de fortalecer la zona muscular, pero hay personas que de repente no lo están haciendo de la forma adecuada o están trabajando otra musculatura que no es la recomendable para la práctica deportiva que están realizando. Entonces, viéndolo desde un punto de vista positivo, el lado bueno de las cosas de una lesión, te permite, aparte de descansar, aparte de darle un respiro al cuerpo, es aprender de estos errores. Y por qué no de repente empaparnos un poco más a nivel bibliográfico, revisar de qué trata una lesión, cómo la puedo tratar, si realmente es mi lesión o no. De repente puedo conversar con otros profesionales de la salud para que me den sus perspectivas, porque incluso yo puedo conversar con un médico que sea especialista en traumatología de rodillas y sin embargo me voy a otro especialista también de rodillas, pero otro médico y tiene otra visión distinta de las cosas. Entonces, como lo bueno en este tipo de cosas es que no hay una verdad absoluta, es que hay que tratar de empaparse un poco más del tema, pero lo cierto es que las lesiones definitivamente vienen a ser un factor importante o es un punto de quiebre porque muchos atletas venían muy bien entrenando, viene una lesión y de pronto tienen que parar por completo y efectivamente pues como lo menciona Doris, genera una depresión, genera tristeza y sobre todo en el caso de las personas que ya hacen la práctica deportiva con mucha más constancia, lo sumen una profunda depresión, se sienten muy mal, reniegan, etcétera, porque recuerden ustedes que una de las consecuencias que genera el deporte cuando hacemos práctica de forma continua es la generación de ciertos elementos químicos en nuestro cuerpo, como por ejemplo pueden ser las endorfinas. Y las endorfinas justamente vienen a ser estos tipos de hormonas que nos generan entre satisfacción, entre placer al momento de hacer la actividad deportiva y que cuando cortamos de forma abrupta este tipo de generación de hormonas en nuestro cuerpo, nos sentimos con esa depresión, nos sentimos con esa ansiedad y lamentablemente pues muchos chicos se sienten muy mal.
El consejo sería, pues si tengo una lesión, como les digo, tratemos de aprender en qué hemos fallado, qué cosa es lo que tenemos que mejorar físicamente y también leer un poquito para saber exactamente de qué se trata, ¿no? Y otro aspecto que creo que también incide mucho en el tema de las lesiones es que por ahorrar algunos soles, por quizás ser un poco, tratar de ser ahorrativos, no gastamos el dinero que quizás sí deberíamos gastar en exámenes previos, no solamente, por ejemplo, a nivel de un cardiólogo, sino también de repente observar qué tipo de pisada es la que tengo. Hay muchas personas que empiezan la práctica deportiva y lo que primero quieren hacer es comprarse una zapatilla. A veces incluso no les importa el precio de la zapatilla, pero lo que no se están dando cuenta es que antes de comprar la zapatilla, lo ideal sería que visiten al ortopedista y el ortopedista les podría indicar qué tipo de pisada tienen y en base a esa información recién qué tipo de zapatilla podrían comprar. Y no solamente eso, porque hay muchas personas que podrían decir, bueno, yo tengo tipo de pisada neutra, supinadora o pronadora, pero a la hora de la hora esa información no sirve de nada, tener ese conocimiento no sirve de nada si no lo plasmo dentro de mi práctica deportiva. ¿Y a qué me refiero? Que si tengo estos problemas, pero no me preocupo, por ejemplo, en tener o bien unas plantillas que se puedan adecuar a mi calzado o usar una zapatilla para este tipo de pisada, pues obviamente lo que vamos a provocar es que cada vez que vayamos corriendo vamos a tener lesiones constantes en los pies o de repente a unas molestias que incluso pueden ir desencadenándose desde el tobillo hasta la rodilla o llegar incluso hasta la cadera. Y cuando hacemos un historial de cómo surge esta lesión, de pronto nos damos con la sorpresa que era porque no estábamos corriendo con las zapatillas adecuadas. Entonces, saquen su cuenta, estamos hablando de que sobrepeso puede generar molestias, que de repente tenemos problemas congénitos, una mala formación en la columna, que de repente tenemos problemas de tipo de pisada o que estamos de repente con un tipo de pisada normal, pero estamos utilizando la zapatilla contraria a la que deberíamos tener, etcétera. Entonces, al final, las variantes por las cuales una persona se puede lesionar son muchísimas. Que alguien pretenda decir que tiene el éxito o en todo caso la llave secreta para determinar cómo una persona no se puede lesionar, pues la verdad está vendiendo cebo de culebra porque no existe una fórmula mágica para decir mis atletas nunca se van a lesionar, eso es mentira. Le pasa a los mejores del mundo, con mayor razón nos va a pasar a nosotros. El que diga de que existe un camino seguro y que si lo cumples al 100% nunca te vas a lesionar, eso también es mentira. Porque si fuera así, pues obviamente los médicos traumatólogos hubieran perdido hace tiempo su trabajo, los fisioterapeutas tampoco tendrían trabajo y todas las personas pues serían atletas de alta competencia, serían elite, serían hombres de hierro y que nunca en su vida se lesionan. Vamos a seguir saludando a los chicos que se están conectando a la transmisión del programa. Saludos Miguel Ángel Grimaldo, buenos temas. Saludos, gracias Miki por tu sintonía, por tus comentarios. Luego también tenemos un saludo de otro amigo Afu C que dice, ¿recomiendas el drenaje muscular para también evitar lesiones o sobrecarga muscular? Pues sí, lo recomiendo efectivamente, sí, es una buena alternativa para evitar o en todo caso no tener mayor probabilidad de lesionarnos porque justamente lo que se ha estudiado o en todo caso lo que se ha podido verificar con el drenaje muscular, el drenaje linfático es que al intervenir al músculo que se trabaja de una forma localizada, hace que la musculatura deje de estar lo suficientemente estresada o comprometida para que la práctica deportiva la podamos seguir realizando de forma intensa y no tener las famosas sobrecargas musculares, que también es harto conocido. Muchas personas empiezan a correr y dicen, no puedo seguir porque tengo sobrecarga muscular en los gemelos, en los cuádriceps, en los glúteos, etcétera. Entonces, el gran error, y es una muy buena alternativa, es que si el atleta no acude de forma oportuna al fisioterapeuta, tampoco esperen de que el fisioterapeuta haga magia y que los pueda recuperar en 2 días, en 3 días, dependiendo del tipo de gravedad de lesión que tengan. Lo que se recomienda, y puedo dar fe de ello, es que los fisioterapeutas hacen un trabajo de prevención de lesiones, pero también depende mucho de la práctica del deportista. En este caso, el drenaje muscular lo que hace es tratar de mantener los niveles óptimos en nuestra musculatura o dependiendo del deporte en que vayamos a realizar. En este caso, si somos corredores, se enfoca mucho más en zonas de la musculatura del tronco inferior, pero sin descuidar, por ejemplo, la zona de la espalda, la zona lumbar, etc. Pues bien, el drenaje muscular lo que evita es la generación de la sobrecarga muscular, y si un músculo está sobrecargado, al hacer un esfuerzo adicional al que ya ha realizado, sí puede conllevar a lesiones de otro tipo, como por ejemplo podrían ser sí realmente un desgarro
o podrían ser lesiones de otro tipo como inflamaciones a un tendón, las famosas tendinitis, etcétera. Entonces, lo que yo siempre recomiendo es que también no seamos un poco mezquinos con nosotros mismos, con nuestro cuerpo, y busquemos la forma de ir por lo menos al fisioterapeuta una vez a la semana para evitar este tipo de lesiones que podrían darse si es que no nos preocupamos en darle un mantenimiento adecuado a nuestros músculos. Y eso hay que conllevarlo con una nutrición que también sea adecuada, ¿no? El músculo definitivamente va a esforzarse, se va a exigir en la medida de que nosotros le exijamos en nuestra actividad deportiva, pero también hay que recordar algo, que nosotros somos finalmente lo que comemos. Si no nos alimentamos de forma óptima, no le brindamos a nuestro cuerpo alimentos que provean energía, que provean resistencia y sobre todo que también permitan la recuperación de las fibras musculares después de un entrenamiento de alta competencia, de alta intensidad, pues lo más probable es que también nos podamos lesionar. Es el mismo símil que yo utilizaría para un vehículo. Si quiero que mi vehículo siga funcionando bien, que no tenga ningún problema mecánico, pues trato de aplicar siempre un buen aceite, trato de darle el combustible que necesito para este tipo de vehículo. Si puedo darle el combustible más caro, se lo doy, pero no le metería a un carro que utiliza gasolina, no le metería jamás diésel, porque obviamente pues no conlleva ningún tipo de, no hay ningún tipo de relación entre el tipo de combustible y el vehículo. Entonces siempre hay que buscar darle lo mejor a nuestro vehículo y de esa misma forma hay que darle lo mejor a nuestro cuerpo. Hay que hacer un gasto adicional quizás a lo que ya hacemos mensualmente, pero justamente para evitar una lesión, porque si nos lesionamos, lo único que provocamos es que tengamos que gastar en una visita al médico, en medicamentos, en no una terapia, sino en 3, 4, 5, dependiendo de la naturaleza de la terapia que tengamos que realizar, y al final pues el gasto que pudo haber sido, voy a poner una cantidad X, 60 soles, 80 soles, termina triplicándose o cuadruplicándose, y no solamente eso, sino que también estamos de para con una buena cantidad de días. Entonces hay que sacar un poquito el análisis de qué realmente vale la pena y si estos soles que vamos a invertir en fisioterapeuta nos van a afectar. Yo creo que no, en realidad es una muy buena alternativa para evitar las lesiones, así que espero de que todos los chicos que estén viendo acá el programa sepan cuidarse un poquito para que eviten el tema de las lesiones. Tengo un saludo de Karina Carrasco Sea, muy buena información, gracias Karina, saludos para ti, espero que sigas conectándote todos los lunes aquí en el programa. Otro mensaje de Efraín Barrera, dice: saludos Oliver, algunos comentarios sobre ruptura de tendón de Aquiles, tengo los dos tendones operados 2012 y 2013, pero continúo practicando el atletismo. Un abrazo. Efraín, ¿qué tal? Muy buenas tardes. No soy médico, pero tengo entendido que para que te rompas el tendón de Aquiles, la verdad es que he tenido que hacer un ejercicio muy intenso, porque el tendón de Aquiles justamente está preparado para soportar grandes masas de peso y de esfuerzo físico. Entonces quizás ha sido un tema de un accidente o de una lesión directa sobre la zona para que te los hayas roto, ¿no? En ese caso ambos. Y definitivamente el médico es el único responsable que al final te puede dar el visto bueno si es que puedes continuar con la práctica deportiva. Entiendo yo por muchos comentarios que he tenido con profesionales de la salud que han tenido operaciones en esa zona, es que no existe ningún inconveniente siempre y cuando la operación haya sido todo un éxito y si luego de la operación hay un correcto proceso de post-operación, eso significa el descanso adecuado y luego de una sesión, bueno, o varias sesiones de fortalecimiento en la zona y de ir adaptando poco a poco las piernas nuevamente a la práctica deportiva, así se puede retomar la práctica a niveles competitivos. Es más, hay muchos atletas de alta competencia que tienen lesiones de gravedad, rotura de ligamentos cruzados, etcétera, pero que después de una muy buena intervención quirúrgica y una muy buena recuperación física logran volver a la alta competencia, obviamente pues de haber estado alejados por lo menos a veces 6 meses o 12 meses de la práctica deportiva. Luego vamos a seguir conversando un poquito más del tema. Nos estamos quedando un poquito cortos en esta parte del programa, pero no se despeguen porque vamos a venir con la última parte del tema que estamos tocando y aparte algunas cosas muy interesantes de las competencias que se han realizado a nivel internacional. Con eso ya volvemos aquí en Trotamundos. Charlie Hotel in position. Charlie Hotel, taxi out runway 27. Pilot
Bien chicos, bienvenidos nuevamente a la última parte del programa aquí en Trotamundos. Justo estaba leyendo un comentario respecto al tema que estamos tocando de las lesiones y Alejandro Orihuela Romero nos dice Premio Nobel de Medicina al que cure la fascitis plantar por completo. Y la verdad es que la fascitis plantar es una de las lesiones más comunes que tienen los atletas, justamente porque cada atleta tiene un tipo de pisada distinta, ¿no? Entonces es inevitable que muchos pasen por este proceso. Uno, por el tipo de pisada, dos, por el tipo de calzado que utilizan y otra de las condiciones por las cuales se desarrolla esta lesión es porque el abrupto incremento de esfuerzo físico o en todo caso de distancia y kilometraje que realizan los corredores. Por ejemplo, hay una persona que de repente toda su vida ha empezado a correr solamente media hora, un trote muy muy suave y de pronto se emociona y quiere correr una carrera de 5 kilómetros o de 10 kilómetros. Quizás puede tener la resistencia cardiovascular para poder acabar esta competencia, pero el problema es que físicamente no se encuentra preparado. Dos, que el desarrollo progresivo de la técnica cuando uno va corriendo permite justamente de que seamos menos propensos a lesionarnos. Entonces, si tenemos una pisada que por lo menos se asemeje a una pisada normal o regular, vamos a evitar lesiones, pero si no sabemos exactamente cómo pisar o qué tipo de técnica es la que tendría que aplicar al momento de correr, se desarrollan lesiones como la fascitis plantar, que es una lesión muy dolorosa, que es una lesión que afecta a muchísimas personas y muchas veces estas personas inciden en esta lesión, ¿por qué? A veces por desconocimiento, por incremento excesivo de la carga de kilometraje o porque tienen problemas de calzado. Entonces eso también es otro mundo bastante amplio que hay que determinar cuál es la fuente de origen de la lesión. Y bueno, de hecho que este tema es mucho más amplio para poder conversar. Hoy día decidí tocar ese tema porque hay muchos comentarios al respecto de que cuáles son las fórmulas secretas para no lesionarse o en todo caso, como les digo, no existe un camino perfecto, no existe una fórmula perfecta, ni existe ni el equipo, ni el entrenador, ni el médico, ni un tipo de profesional que te pueda decir fehacientemente con este tipo de entrenamiento o con este tipo de esquema jamás te vas a lesionar. Eso es mentira. El análisis que yo saco es que es tan propenso el amateur como el profesional para lesionarse. Es tan propenso para lesionarse el que hace cortas distancias como el que hace largas distancias. Es tan propenso para lesionarse el que hace mucha distancia como el que hace corta distancia. ¿Por qué? Porque el cuerpo humano no es una máquina, porque el cuerpo humano lamentablemente en algún momento nos puede fallar y porque si lo vemos en la realidad, si lo vemos en la televisión, en periódicos, medios multimedia, etcétera, vemos que hasta los mejores se lesionan. Bajo ese mismo principio, si los mejores se lesionan, con mucha mayor razón nosotros los amateurs corremos el riesgo de lesionarnos con mucha mayor incidencia y hasta incluso con mucha mayor gravedad. Recomendaciones de caso: primero acudan a un médico para saber cómo se encuentran físicamente por dentro, no solamente por fuera, y luego obviamente ser un poco más solidarios consigo mismo y gastar en cosas como por ejemplo el fisioterapeuta, ir a un ortopedista, un buen calzado, y poco a poco ustedes van a ver los mismos cambios que pueden tener a favor en su cuerpo. Bien chicos, ese es el tema de hoy respecto al tema de las lesiones. Gracias a todos los que han estado comentándonos y ahora vamos a ver con el tema que sigue a continuación, que es un tema bastante interesante. Este fin de semana se ha roto el nuevo récord mundial en el medio maratón femenino. Esto sucedió en el medio maratón de Valencia, en España. El récord ha sido roto otra vez por la misma atleta que tenía la marca consigo misma. Se trata de la keniata Joycelyn Kipsosgei, que estableció un récord de 1 hora con 4 minutos y 51 segundos. Un ritmo brutal para ser una dama, es un ritmo súper rápido, súper intenso, y ha establecido pues una nueva marca mundial que ella misma ostentaba hasta el último domingo. Y en la categoría masculina también se trataba de romper el nuevo récord mundial que aún sigue en poder hacerse Naita Dese. Hay que recordar que el récord mundial en varones en medio maratón es de 58 minutos con 23 segundos. Una cosa de locos. Sin embargo, en esta edición del medio maratón de Valencia, el ganador fue Abraham Cheroven con un tiempo de 59 minutos y 11 segundos. Bueno, casi unos 40 segundos, un poco más lento que el récord mundial, pero estos 40 segundos obviamente pues en este tipo de nivel, en este tipo de competencia es muchísimo tiempo. Así que fue una muy buena noticia que tenemos nuevo récord mundial en los 21 kilómetros y
pues de hecho que esto motiva también a los varones a querer romper la marca mundial. Si las mujeres lo están logrando, ¿por qué los varones no? El récord de Cincinnati ADS ya tiene más de 5 años que se ha establecido y hasta ahora no se puede romper. Si no me equivoco fue en el medio maratón de Lisboa, en Portugal. Luego otra de las noticias que han sido bastante curiosas en el ámbito deportivo ha sido el maratón de Venecia, un maratón importante en Italia, donde el ganador fue un italiano de origen eritreo, es decir, un ciudadano de Eritrea que se ha nacionalizado italiano, que ganó el maratón con 2 horas con 12 minutos y 16 segundos. Su nombre es Eyob Faniel. Pero ¿qué es lo curioso de este maratón de Venecia? Que los primeros 6 atletas que estaban liderando la prueba, lamentablemente por error de la organización, en este caso de uno de los motorizados que se encontraba guiando el camino de los atletas, se desvió de la ruta aproximadamente en el kilómetro 30, lo que provocó la confusión y el error de estos atletas que iban liderando la prueba. Siguieron a la persona que iba en la moto y se dieron cuenta después de casi unos, no sé, unos 800 metros, creo que estoy exagerando la distancia, en que estaban en una carretera, estaban totalmente perdidos y tuvieron que retornar otra vez a la ruta, al circuito que correspondía al maratón. Bueno, esta pérdida de minutos y de distancia adicional hizo de que la prueba se la lleve finalmente Eyob Faniel con 2 horas con 12 minutos y 16 segundos, y quedando en el segundo lugar el eritreo Mohamed Musa con 2 horas con 15 segundos y 14 segundos, 2 horas con 15 minutos y 14 segundos, y en el tercer lugar el marroquí Tariq Bemarouf con 2 horas 16 minutos y 40 segundos. Entonces, lamentable lo que ocurrió en Venecia. Ojalá que esos errores también nosotros aprendamos para evitar justamente, bueno, ese es un tema mucho más técnico que les corresponde a las personas que organizan carreras, ¿no? Cuando se realizan carreras, lo que siempre hay que buscar hacer es que en aquellos puntos de intersección donde puede provocarse una equivocación por parte del atleta, donde puede bifurcar un camino, o en todo caso la ruta no es de todo clara, pues deberían cercar esa zona, o en todo caso colocar a personal para que justamente anuncien a los atletas por dónde ir, porque de lo contrario pueden ocurrir cosas como esta. Y no estamos hablando de un país tercermundista, estamos hablando de Italia, estamos hablando de un país que es potencia a nivel deportiva y que aparte ha tenido campeones olímpicos. Hay que recordar que la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Atenas, en el sector de maratón, fue justamente ganada por un italiano. Entonces, un jalón de orejas para... Me imagino que los organizadores deben haber pegado el grito en el cielo con el motorizado, y es un escándalo a nivel mundial pues que este tipo de errores hayan sucedido. Y otra cosa que es súper importante y que estamos ya simplemente a menos de 2 semanas es el maratón de Nueva York. El maratón de Nueva York que se va a correr muy pronto, ya estamos cerquita. El 5 de noviembre de este año se corre una edición más de maratón de Nueva York, que ya viene realizándose desde hace muchísimos años. Un maratón que, si es que no me equivoco, desde 1970 se desarrolla en esta ciudad cosmopolita súper importante que es Nueva York, pero que se caracteriza por tener un recorrido bastante difícil, bastante duro, y porque además hace muchísimo tiempo atrás que no se bajan las 2 horas 5 en este tipo de ruta, lo que obviamente indica de que es un recorrido bastante duro. Quienes ya hayan tenido la posibilidad de correr en Nueva York saben perfectamente a lo que me refiero. Uno, el tema del clima, que es muy impredecible. Han habido ediciones en Nueva York donde el viento y el frío ha sido brutal, ha sido terrible, jamás entraron en calor. En otras ediciones, como por ejemplo el año pasado, que el calor estuvo muy intenso, el calor estuvo bastante fuerte desde que se dio la partida en Staten Island, y que siguió por todo el recorrido de los 42 kilómetros. Entonces, eso sumado a la complejidad de la ruta, porque hay que recordar que hay que cruzar 5 distritos en este maratón, y para cruzar estos distritos hay que pasar por puentes que tienen una longitud bastante considerable, sobrepasan los 400 metros, en algunos casos pueden llegar incluso hasta 1 kilómetro. Y estos puentes obviamente pues no tienen una altimetría plana, tienen una elevación que es considerable, y que esto se repite en varias oportunidades en el maratón, lo que conlleva que hay que ser muy precavidos con el ritmo que se quiere imponer en este tipo de competencias. Y como les repito, hay que tomar en cuenta algo, que el año 2001
si queremos referirnos a cuál ha sido la mejor marca, estaba hoy revisando en el historial del maratón de Nueva York y desde 1989 hasta la actualidad, el tiempo más rápido que se ha podido lograr en el maratón de Nueva York corresponde al año del 2001. El atleta fue Tesfaye Gifar, un etíope que logró una marca de 2 horas con 7 minutos y 43 segundos. Estamos hablando de 2 horas con 7 minutos y 43 segundos. Si nosotros hacemos con la comparación con el récord mundial está en 2 horas con 2 minutos y 56 segundos. Eso quiere decir que aproximadamente está desde el año 2001, que fue la mejor marca en los últimos 20 años, casi en el maratón de Nueva York. Estamos hablando de 5 minutos más lento en el maratón de Estados Unidos, en este caso en Nueva York. Lo que obviamente, como les repito, indica la complejidad de la ruta, lo difícil que significa correr en Nueva York y que aparte los últimos ganadores que ha tenido esta competencia, que es súper importante, pues vienen a ser atletas africanos, ¿no? El último gran triunfador en este maratón de origen no africano y no norteamericano ha sido de un país vecino. El año 2008 el gran Marisol Gómez dos Santos ganó la edición del año 2008 con 2 horas con 8 minutos y 43 segundos. Ese ha sido el último gran triunfador no africano y no norteamericano o europeo de la competición, en este caso de maratón de Nueva York. Y si queremos referirnos a quizás otro buen resultado de otro sudamericano, el plato lo vuelve a repetir Marisol Gómez dos Santos, que el año 2006 también ganó esta competencia con 2 horas 9 con 58 segundos. Luego tenemos que remontarnos hasta 1995, donde México tenía en su momento pues los mejores atletas en esta competencia. 93 Andrés Espinosa, 94 y 95 el gran conocido Germán Silva, mexicanos ambos, que en su momento fueron ganadores del maratón de Nueva York. Un maratón que aparte ha sido premiado con el premio Príncipe de Asturias a nivel de la rama deportiva, justamente por la importancia que tiene esta competencia a nivel internacional. Luego, aparte de la competencia, en realidad es uno de los maratones más concurridos a nivel mundial. De los Major Marathon, que son 6, en Nueva York me atrevo a pensar que es el maratón que tiene más participantes. En promedio, un Major Marathon están en casi 40.000 participantes. Nueva York debe estar llegando aproximadamente pues a los 50.000 participantes, 55.000 participantes. Y aparte es un evento deportivo de tal magnitud que permite que se puedan cerrar vías tan importantes como puentes que conectan un distrito tras otro, y que se convierte además como una competencia soñada para muchos atletas, ¿no? De repente no se aspira a hacer una marca determinada, porque como les repito es muy difícil la ruta, no es un maratón como para ser el mejor de tus tiempos, pero creo que sí puedes hacer una de las mejores experiencias de tu vida como deportista, tener en tu pecho la medalla del maratón de Nueva York, porque acabarla es algo muy difícil, especialmente los últimos kilómetros que hay que pasar por el Central Park, que también es una cosa de locos, es interminable este parque por la dificultad que tiene en altimetría. Pero les recomiendo, en verdad vale la pena tentar suerte y poder participar en esta competencia que viene a ser el Maratón de Nueva York, uno de los maratones más importantes del mundo y que además pertenece al selecto grupo de las World Major Marathons. Otra vez saludos para todos los chicos que se están conectando. Gracias muchachos por su participación. Un saludo para Alejandro Orihuela Romero, que dice: imposible romper récord hoy en New York, los puentes son mortales y el clima brutal. Totalmente de acuerdo contigo, Alejandro. Si has tenido la oportunidad de correr en Nueva York, pues ya sabemos de lo que estamos hablando. Y esta competencia se viene ahora, el 5 de noviembre tenemos otra vez una competencia súper importante, y quizás el atleta más importante que va a estar en la línea de partida va a ser Wilson Kipsang. Hay que recordar que Wilson Kipsang estaba apuntando a romper el récord mundial en el maratón de Berlín. Lamentablemente tuvo que retirarse, creo que también por un factor de lesión o un malestar X en el kilómetro 30. Para que se den cuenta, Wilson Kipsang ha sido campeón de muchos maratones y aparte de ello también ha sido récord mundial en algún momento, hasta que hasta que Denis Kimetto rompió el récord mundial.
pero Kipsang nadie puede negar que es un gran atleta y sin embargo en el kilómetro 30 en el último maratón de Berlín se tuvo que retirar por una molestia. ¿Quién puede negar que es un gran atleta? ¿Quién puede negar que tiene un gran entrenador? ¿Quién puede negar que sus entrenamientos se supone que son súper profesionales? Y a pesar de todo ello, terminó pues retirándose de la competencia. Bueno, Wilson Kipsang se quiere sacar el clavo y va a ser de la partida en el maratón de Nueva York este 5 de noviembre. Estoy seguro que la delegación peruana que nos va a representar en esta competencia va a ser todo un éxito. Desde ya les deseo el mejor de los resultados. No existe la suerte, sino simplemente mucho esfuerzo, mucha dedicación para que tengan el mejor de los desempeños en esta gran carrera. Así que, muchachos, eso es lo que tenemos primera semana de noviembre, y con esto ya se acabó también el calendario de competencias acá, al menos en Perú, del mes de octubre. Así que muchas gracias a todas las personas que nos han estado siguiendo a través de la transmisión. Gracias a todos los que han ido participando, por sus comentarios, por sus opiniones. Este es un espacio abierto para el debate, para intercalar, para poder intercambiar ideas, y va a seguir siendo así gracias al apoyo de ustedes. Así que, chicos, les deseo el mejor inicio de la semana. Sigan practicando deporte. Lo bonito es que ya el clima ya está cambiando, está haciendo ya un poquito más de calor. Eso también, tomen sus precauciones. Hay que hidratarse un poco más, y que también hay que tener cuidado al momento de hacer práctica deportiva en las mañanas, porque el sol también es un factor bastante perjudicial en nuestros entrenamientos. Bien, chicos, un fuerte abrazo para todos ustedes, que tengan una excelente semana y nos estamos viendo el próximo lunes aquí en su programa Trotamundos a las 5 de la tarde. Cuídense. Charlie Hotel in position. Charlie Hotel, taxi out runway B7. On and maintain at 6,000 feet.